De pie, hermanos, abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. San Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, y luego para finalizar el verso 16. Gloria a Dios. Dios me daba esta palabra, hermanos, y estaba también trabajando sobre el mensaje del domingo, un mensaje que Dios me dio muy hermoso, me lo dio ayer, estaba orando y el Señor me habló de ese mensaje. Bueno, estamos muy felices, muy contentos, y pues estamos bien contentos porque también nos acompañó el obispo el miércoles, y pues fue de mucha bendición. El hermano vino a darnos una vueltecita, tenía bastante tiempo de no venir, y vino a darnos una vueltecita, y bueno, pues gracias a Dios que pues se gozó con nosotros. Muy bien, vamos así, hermanos, si lo tienen, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, hermanos, pueden ocupar sus asientos dando gloria a Dios. Yo titulé este mensaje, lo he titulado: tu actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Así es que vamos hoy a hablar, hermanos, de lo que el Señor explica cuando dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Todos entendemos que cuando habla de la vid está hablando de una parra, está hablando de una parra, de un viñero, ¿verdad? Y entonces el viñero, pues por lo regular lleva uvas, y las uvas las lleva en las ramas. Y cuando está expresando el Señor de la vid, entonces está hablando cuando habla de la vid, está hablando de la raíz, y está explicando que las ramas son las que llevan las uvas, pero las sostiene la raíz que está en él. Entonces el Señor es la raíz, nosotros somos las ramas, y entonces el Señor nos ha puesto, hermanos, con el propósito de que nosotros como escogidos de Él llevemos mucho fruto, un fruto que le glorifique, un fruto que a Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El de llevar mucho fruto. Diga usted: para llevar mucho fruto. Para eso nos ha escogido, para que llevemos mucho fruto, ¿verdad? Así es que nosotros, y ese fruto representa las almas que se encuentran en perdición. El fruto que nos llama es a atraer las almas que se encuentran en perdición. Ese es el fruto que el Señor está queriendo. Él no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos ha puesto a nosotros con ese plan. Las almas necesitan a Cristo, las almas necesitan conocer el poder del Altísimo, ¿verdad? Así es que es interesante darse cuenta que mencionaban de un japonés que empezó a fijarse que en las plantas de tomate echaban de 8 a 12 tomates, y entonces él pensó y dijo: ¿no habrá otra manera diferente que puedan dar más tomates? Y él se fijaba que cuando sembraba la plantita, entonces se fijaba que a veces cuando iba saliendo la plantita, la tierra estaba un poquito árida y batallaba para salir, y eso le debilitaba. Cuando está haciendo la fuerza para salir,
lo debilitaba la planta, y entonces él pensó que, dijo, voy a probar si trabaja diferente poniendo una semillita en el agua. Y entonces se quedó maravillado porque esa semillita creció, y creció bien frondosa, porque no tenía la necesidad de romper la tierra, ni mucho menos, y tenía el agua y tenía. Entonces nos damos cuenta que hay maneras en que se puede hacer el trabajo más eficiente, un trabajo de llevar más fruto, llevar más excelencia, ¿verdad? Así es que es interesante darse cuenta que el Señor está buscando, hermanos, de nosotros esa prontitud, ese deseo, para que llevemos mucho fruto, ¿verdad? Así es que, pues, la tierra es dura, a veces la tierra es dura. Cuando nos habla de la siembra, en la parábola de la siembra dice que una semilla, el sembrador salió a sembrar, y parte de esa semilla dice que cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, y otra parte cayó entre las espinas, y luego la otra parte cayó en buena tierra, y la que cayó en buena tierra produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces nos damos cuenta entonces que en dónde cae la semilla. ¿Qué es el trabajo del sembrador? Buscar la buena tierra para sembrar la semilla, por supuesto, porque sabemos que si cae entre piedras, pues por falta de profundidad no va a dar fruto, ¿verdad? Porque se va a secar. Y si cae entre espinos, pues los espinos la van a ahogar. Van a ser, pero los espinos la van a ahogar y se va a quedar. Pero buscar la buena tierra para sembrar la semilla. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando los llamó, porque Él dijo, yo los elegí a ustedes y los he llamado para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pues vayamos a Marcos capítulo 1, la comisión que los encuentra el Señor trabajando, remendando las redes, y veamos, hermanos, que estamos hablando de la actitud. Cuando el Señor le llama a alguien, ¿qué actitud toma? Vean, la actitud que ellos toman en Marcos 1, el versículo 16 al versículo 18. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice a la letra así, hermanos. Andando Jesús en el mar de Galilea, vino a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Bien, nos damos cuenta que una actitud de obediencia inmediata. Una actitud de obediencia inmediata. Luego dice que los siguieron. Dijo, Señor, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Me imagino que luego en el pensamiento de ellos, oiga, si a usted le dicen, ven, quiero ocuparte en este trabajo, y si usted no conoce el trabajo, va a decir, oye, pero yo no sé hacer eso. ¿Por qué me quieres dar ese trabajo si yo no sé hacerlo? Pero nos damos cuenta que ellos no sabían el trabajo, cómo pescar hombres. Sabían cómo pescar peces porque eran pescadores, pero no sabían cómo iban a pescar los hombres. Pero en la prontitud de que el Señor les dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres, ellos no se rehúsan, ellos seguidamente van y los siguen, y inmediatamente empiezan a darse cuenta que el Señor les empieza a explicar cómo es el trabajo para que sean alcanzados los hombres, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, y los preparó, Cristo los preparó, mediante los ejemplos, la palabra, lo que les empezó a enseñar, los fue preparando para que. Y Mateo capítulo 16, el verso 16 al 18 también. Mateo 16. Así dice la letra. ¿Lo tienen, hermanos? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces cuando dice sobre esta piedra, está hablando sobre de Él, sobre Cristo, no sobre Pedro. La palabra Pedro significa pedra, que es piedra, pero cuando habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces tú eres piedra, pero yo soy roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces nos damos cuenta que les empieza a enseñar un principio, y ellos están dispuestos a aprender los principios que el maestro enseña para poder capacitarse, para poder ejercer un trabajo adecuado para lo que el Señor quiere hacer con ellos. Entonces vemos que esa actitud los va a ellos capacitando, los va enseñando, tiene un espíritu enseñable, un espíritu de aprender. El Señor es el maestro, ellos son los alumnos, el Señor es la vid, ellos son los pámpanos, ¿verdad? Así es que nos damos cuenta que de esa manera es como el Señor empieza a trabajar. En el versículo 24 de ese mismo capítulo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Empieza a explicar entonces que tenían que tener una actitud de humildad, de negarse a sí mismo, de negarse a sus propias cosas materiales de ellos, a negarse a sus propias necesidades de ellos. O sea que el Señor está requiriendo de ellos prontitud en el servicio hacia Él. O sea que el Señor nos damos cuenta que el Señor no maneja un estilo de andarle rogando. Me imagino que el Señor no les estuvo diciendo: ándale, ¿quieres? Porque nos damos cuenta que otras personas llegaron, y vamos a ver el ejemplo de otras personas que quisieron seguir al maestro, y el Señor oye cómo le respondió. Lucas capítulo 9. Gloria a Dios. Empieza a hablar de ahí de algunos que Él llama y algunos que vienen hacia Él para añadirse al grupo de discípulos. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahí, hermanos, en el versículo 57 hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Y él dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, vea que el Señor no maneja una forma en decir con flexibilidad, de decir: pues ahí después me sigues cuando hayas enterrado a tu papá y a tu mamá. Entonces, cuando el muchacho le dice: deja que vaya y entierre a mi padre, entonces te seguiré, le está diciendo que lo espera algunos años mientras se moría su papá. No le está diciendo que ya su papá estaba muerto y que lo iba a ir a enterrar. No está diciendo eso. Está diciendo: entonces el Señor le dice: ve y deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y siguen. Vemos entonces la actitud de los discípulos de seguirle inmediatamente, de prestar la atención a lo que el Señor decía. Entonces fueron muchas las personas que quisieron añadirse al gremio del trabajo del Señor, pero muchos de ellos el Señor les dijo claramente que de esa manera, como ellos querían poner cosas y decir: ahí te sirvo mañana, ahí te sirvo después, permite que vaya y me despida de los que están en mi casa y luego regreso. Entonces realmente el Señor es claro, el Señor es específico, el Señor enseña las cosas, cómo deben de manejarse, cómo se manejan dentro del llamado que el Señor hace un llamado específico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y luego le dijo Pedro le dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo por servirte, ¿qué de nosotros? Y el Señor le dice, vosotros cuando el Hijo del Hombre se sentare en su gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, esposa, hijos, propiedades por causa de mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que el Señor, hermanos, tiene claro el llamado hacia el ministerio, hacia las personas. Un llamado claro. El Señor no les anda rogando, no les anda viendo a ver si quieren. No. Él llama y dice, este es el llamado, yo te estoy llamando. ¿Por qué lo hace así Cristo? ¿Se han preguntado por qué lo hace así Cristo? Sencillamente porque nosotros somos su creación y Él es el criador. Entonces Él es el Señor, Él es el jefe. No sé si han fijado así. ¿Por qué actúa el Señor así? ¿Por qué esa actitud del Señor así? Bueno, la actitud del Señor es así porque Él es el jefe. Él es el creador, nosotros sus criaturas. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Pues obedecer a su papá, ¿verdad? Si no obedece a su papá, entonces ¿qué pasa? Pues el papá se enoja. Entonces, por eso hay que darnos cuenta que el Señor está en la posición de Señor y está de esa manera buscando que nosotros llevemos fruto delante de Él, ¿verdad? Ahora, nos damos cuenta que cuando hace la elección de aquellos discípulos, no los deja sin ninguna fuerza o cómo van a seguir el trabajo. Cuando el Señor los llama, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vea que cuando los llama, les da un poder especial para que ellos salgan a predicar con poder la gloria de nuestro Dios. ¿Y qué encontramos, hermanos? Encontramos la efectividad de sus ministerios, porque cuando predican con poder, hermanos, dice que en el primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 3,000, claro que sí. Algunos se les olvidó, ¿verdad? ¿Cuántos se bautizaron? En el primer mensaje de Pedro fueron 3,000, gloria a Dios. Vea, qué mensaje, qué mensajazo se predicó Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios. Empezó a hablar de los salmos, empezó a hablar de David, empezó a hablar de Joel, que la promesa que se había recibido no estaban borrachos, no estaban ebrios, sino que era la promesa de Joel 1:28, ¿verdad? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, y de cierto que sobre de todos los jóvenes les enseñaré sueños, los haré soñadores. Gloria a Dios, pero con sueños espirituales y eternos. Gloria a Dios. Entonces vea qué lindo, hermanos, que Pedro se había dado un mensaje tremendo, y con ese mensaje, hermanos, al final de su mensaje le preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Él les dice, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando les da ese mensaje a los judíos, acuérdense que ellos vivían en la ley y pensaron de esta manera, porque ellos vivían en la ley. Este Jesús que nosotros crucificamos va a venir a vengarse de nosotros, porque existía en la ley ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, oreja por oreja, nariz por nariz. Así es que si imaginan que usted por accidente le tumbaba la nariz a alguien, pues era como tenía que pagar con su naricita. ¿Se imaginan? Ese era el pago que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta entonces que existía eso, y cuando Pedro les predica eso, entonces que Jesús que había resucitado, y se habían dado cuenta que sí había resucitado y que había derramado la presencia del Espíritu Santo, entonces dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense
en el nombre de Jesucristo perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así lo dice el verso 36 hasta el verso 40 del capítulo 2 de los Hechos. Entonces, tiene que darse cuenta usted, hermano, cómo realmente el Señor los comisiona y luego también les da un poder especial, hermanos, porque con ese poder especial dice que después iban al templo y con ese poder tan especial levantan a un paralítico que pasaba de 40 años y lo sentaban a mendigar en la puerta de la puerta de la hermosa, el templo, y ahí pedía limosna, y ahí, hermanos, la presencia de Dios hace un milagro grandísimo sobre ese paralítico que estaba en la puerta. Entonces vea que claramente el Señor sabe, tiene todo, hermanos, en control para que nosotros, para que veamos que Él quiere que nosotros llevemos fruto y ese fruto permanezca, ese fruto sea que se manifieste. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que van desparramando ahora se convierten 3,000, y entonces en el capítulo 4, versículo 2, dice que la multitud de los que, cuando siguieron predicando, la multitud de los que creyeron se convirtieron 5,000 más. En el capítulo 4, versículo. Y ya eran, acuérdense, habían 120 del aposento alto, se convirtieron 3,000, se convirtieron otros 5,000, y ya eran 8,120. Pero luego cuando llegamos al capítulo 6, entonces dice que la multitud de los discípulos se aumentaba en gran número. ¿Y sabe por qué ya no mencionan el número? Porque ya pasaban arriba de los 12,000, ya pasaban arriba de 10,000, 12,000, 15,000. Vean. Entonces realmente, hermanos, estos recibieron un llamado especial para llevar mucho fruto, y sí lo hicieron, porque llenaron todo Jerusalén, Judea, Samaria. Los fariseos discutían que habían llenado todo Jerusalén de la doctrina de los apóstoles, porque la gente se iba convirtiendo. Ahora, no nomás ahí, empieza Samaria. Dice que aprieta la persecución, Pablo empieza a perseguir a la gente, ¿verdad? Y matan a Esteban, y luego, hermanos, se suelta entonces que los que fueron esparcidos se van por las ciudades predicando el evangelio, llevando el fruto que los había, al llamado que Dios les había hecho. Y nos damos cuenta que cómo la iglesia empieza a hacer una función tremendísima para llevar el fruto delante. Y luego dice que llegan a Samaria y se bautizan hombres y mujeres en el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego dice que estaba trabajando muy bien Felipe, pero el Señor lo manda también al desierto, y allá porque el Señor es práctico, tiene un propósito para cada cosa, hermanos. Y luego dice que cuando lo manda para el desierto, dice: vete al desierto, y va caminando por el desierto y no mira nada, pero a lo lejos viene un carruaje, hermanos, con un hombre importante, tesorero de la reina de Etiopía, de Candace, de la ciudad de Candace. Venía el hombre lo traían en un carruaje, y allí el Espíritu Santo, cuando iba caminando Felipe, el Espíritu Santo como que le bajan el ritmo al carruaje, y entonces, hermanos, el hombre les disminuye la velocidad para preguntarle al hombre que qué le pasaba, y entonces el Espíritu le dice: acércate al carro. Ya sabemos la historia, y aquel hombre viene leyendo las Escrituras, y entonces viene leyendo Isaías 53, que como cordero mudo fue llevado, como cordero mudo no abrió su boca, enmudeció, y empieza a explicar, y entonces le dice: oye, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y él dice: ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Y entonces Felipe le invita a que sube, siéntate, explícame de quién habla este pasaje del escritor que está escribiendo o está hablando de algún otro. Y le empieza a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y nos damos cuenta que al poco caminar le habla el plan de salvación. No dice qué le explica, pero le habla el plan de salvación, le habla del bautismo, le habla del plan de salvación. Necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, si quieres pertenecer a hacerse discípulo de Él. Y el hombre va buscando por ahí hasta que llegan a cierta agua y dice: mira, ya hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué agarra el Señor personas con estrategia? Este hombre era un hombre influyente, hermanos, que me imagino que después de que se bautizó y llevó el evangelio para Etiopía, hermanos, un hombre influyente, un hombre que recibe el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Posiblemente Dios lo sella con el Espíritu Santo para que llegue con poder. O sea que el Señor tiene todas sus estrategias, todas las cosas. Por eso nos damos cuenta que el mensaje, hermanos, el mensaje es claro, el mensaje es fino, lleva mucho tino para que las personas que lo reciban y haga un impacto dentro del corazón. Así es que es tremendísimo ver cómo el Señor trabaja, hermanos, aleluya, y cómo el Señor hace las cosas. Oiga, y luego también sigue trabajando en el Señor, porque este perseguidor que había hecho desparramar el evangelio por todas partes, pues el Señor también se le aparece en el camino de Damasco, capítulo 9. Estamos hablando del capítulo 9 de los Hechos, cuando le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nos damos cuenta cómo va añadiendo al grupo, hermanos, cómo va añadiendo al grupo. Acuérdense que Saulo era un hombre tosco, un hombre rudo, un hombre, pero que cuando el Señor lo quebranta y lo humilla, hermanos, lo vemos como un corderito. Acuérdense, venía con coraje y con odio para destrozar para arrastrarlos y llevarlos a las cárceles y hacerlos blasfemar en nombre de Cristo, pero que cuando el Señor se le aparece, hermanos, lo deja ciego, hermanos, y el hombre entonces le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y está doblegado ahí. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dice: entra a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. En eso el Señor le aparece a otro de sus discípulos. Vean cómo tiene ahí a la gente que está disponible para sus trabajos. Y le aparece a Ananías y dice: Ananías, dime, Señor, heme aquí. Quiero que vayas y ores por un hombre que se encuentra, que se llama Saulo de Tarso, y está en la calle a la derecha, en la casa de un Simón. Entonces le dice: Señor, pero ese hombre viene con carta de los sumos sacerdotes para llevarnos presos a todos nosotros. Y el Señor le dice: no tengas cuidado, Ananías, ve, ya. Él te va a ver en visión, él ya te vio en visión y te va a reconocer cuando tú llegues. Y llega Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino. Ya estaba esperando los Saulo, porque él le ha dicho: va a venir alguien a orar por ti. Entonces vean cómo realmente el Señor va escogiendo. Lo que quiero que usted se dé cuenta, cómo el Señor va escogiendo. No somos un producto de la coincidencia. A veces no entendemos cuál es nuestro llamado, porque pensamos que, pues, ¿por qué se fijó en mí? Preguntamos: ¿por qué se fijó en mí? Pero Dios tenía un plan para mí, para usted y para todos, como lo tenía para Saulo. A Saulo lo llama y luego lo convierte de perseguidor, lo convierte en misionero. Ahora le concede ahora ser uno perseguido. Era un perseguidor, ahora se convierte en perseguido. Ahora lo andan siguiendo, ahora lo quieren matar, así trabaja el plan de Dios, así trabaja, porque Él es la raíz, Él es el Señor, Él es la base, Él es el que tiene todo el control de todas las cosas. Es interesante darse cuenta, hermanos, cómo el Señor trabaja y va comisionando uno y otro. Ananías y luego Saulo, no hallaba cómo llegarse a la iglesia, y luego se avienta un valiente que se llama Bernabé, y viene y lo encuentra y le dice: ven, déjame introducirte con los discípulos, porque todos le sacaban la vuelta, porque pensaban que se estaba haciendo pasar por cristiano, y todos le sacaban la vuelta, pero lo lleva a Bernabé, lo introduce, y ahí el Señor va juntando sus discípulos, va discipulando, va añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos, añadiendo a la iglesia a los que van a ser líderes de la iglesia, añadiendo a la iglesia
los que van a llevar adelante el trabajo. Así que qué interesante darse cuenta que la historia de la iglesia es muy abundante, muy la forma en que la iglesia se desarrolla en el ambiente. Y luego después de eso, de que el Señor los llama también, hermanos, los llama y los envía para Antioquía. Antioquía es la primera iglesia gentil que nace. Acuérdense, nosotros somos el producto de la iglesia en Antioquía. Y Antioquía recibe la primera iglesia gentil que recibe el evangelio, y ahí llega Pablo y Bernabé, y llegan, y la gracia de Dios ya estaba derramada sobre Antioquía. Y luego dice que como los hermanos eran de mucha oración, hermanos, el Espíritu Santo allí en oración y ayuno y oración, hermanos, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para mandarlos de misioneros a otros lugares, a la obra que yo. Y entonces nos damos cuenta que ahí es donde Pablo empieza a extender el evangelio a las ciudades de Corintio, a las ciudades de Éfeso, a las ciudades de Corintio, a las ciudades de Tesalónica, de Galacia. Entonces todos esos lugares, cuando quisieron entrar, ahora fíjese bien que es específico, cuando quisieron entrar a Bitinia, el Señor no les permitió. Cuando quisieron entrar a Misia, no les permitió. El Señor dijo al Espíritu Santo: no van a entrar ahí. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Y luego cuando Pablo estaba queriendo alcanzar hacia dónde, le aparece por sueños un varón macedonio que le dice: ven a ayudarnos. Y entonces Pablo se va a Macedonia, y ahí en Macedonia nos damos cuenta que Pablo ahí comienza su labor, llegando al río donde se encontraban las mujeres lavando en el río, y ahí les empieza a hablar la palabra, y de ahí se convierte en Lidia, y ahí comienza la iglesia, con Lidia, con su familia, y luego pues van a caer a la cárcel, y ahí en la cárcel pues también predican al carcelero, y el carcelero se convierte también con su casa, y ahí da inicio el evangelio. ¿Y cómo van entonces? Dios va poniendo, hermanos, va poniendo a alguien que va a trabajar, y luego después de que va trabajando va el Señor seleccionando gente para ponerla en el lugar del mismo trabajo. Entonces el trabajo de Dios así es. Nosotros ni los discípulos ni nadie somos un producto de la coincidencia. Dios nos conoció antes de que nosotros naciésemos. Antes de que naciese yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Es lo que le dijo al profeta Jeremías. Así es que nosotros no somos un producto. Lo que sucede es que en ocasiones nosotros no entendemos que el llamado de Dios es un llamado claro y específico. Y ¿sabe qué? Mayormente cuando nosotros no tenemos una actitud de nobleza, una actitud de obediencia, una actitud, a veces veníamos maltrechos de allá, hermanos, odiándonos unos a otros y pleitistas para pelearnos con cualquiera. ¿Se imagina? Entonces el Señor no va a usar esa clase de ministerio. Por eso digo, nuestra actitud determina la altitud de lo que usted va creciendo. Ahora, cuando hablamos de altitud, estamos hablando de que cuando usted quiere escalar, usted se abaja y se humilla ante la presencia de Dios. Para hacerse grande, dijo el Señor, la regla que usa Cristo dice que para hacerse grande necesitamos ser los servidores de los demás. Y en estos tiempos no hay quien quiera servir a alguien más. Oiga bien, en esos tiempos dicen: no, trae un vaso de agua. No, pues vaya a agarrarlo usted. ¿No ha habido esa contestación? A mí no. Porque no estamos en una actitud de servicio. Y cuando somos malcriados, entonces nos enseñamos que no, esas personas no tienen una actitud correcta y no están en una altura donde puedan desarrollar un servicio especial para el Señor. Entonces es interesante que se le va a ver la actitud de cada quien. A mí me ha topado en conocer hermanos que les gusta mucho hablar de ellos mismos y de sus ministerios, pero sirven muy poco. Hablan mucho de que ellos hacen, pero a veces son puros cuentos, no hacen nada. A veces quieren picarte los ojos, pero realmente andan buscando vanagloriarse, pero esa actitud no los lleva a una actitud. ¿Se entiende? Entonces nos damos cuenta que cuando Pablo llega
a Filipos, hermanos, ahí expuesto en la prisión, vea el carácter del apóstol Pablo en Filipos. Capítulo 16 de los Hechos, por favor, el versículo 25. Vea la actitud y el carácter. Estoy hablando de actitud y carácter de un hombre muy fuerte, de un hombre déspota, de un hombre, hermanos, legalista, de un hombre golpeador y maltratador de los discípulos de Cristo. Ahora, hermanos, nos encontramos que verso 25. Vamos a leer el verso 24 también. Dice: en lo cual recibieron este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero, ahora lo que ve que había pasado, ahora se hinca ante los prisioneros que les había dado unos chicotazos. Ahora se hinca ante ellos, porque sabían que traían un poder especial y que le estaban asegurando su vida, ¿verdad? Y en el verso 30 dice: entonces, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Va el Señor añadiendo, poniendo y abriendo camino. A veces las dificultades, hermanos, las dificultades. De eso voy a estar hablando yo el domingo, de las dificultades, de los problemas, de las circunstancias adversas. A veces no nos damos cuenta que es el proceso de una iglesia fuerte, de una iglesia firme. ¿Cómo es que reconocemos nosotros que tenemos el poder de Dios en nuestra vida? Cuando se vienen los problemas y las dificultades. Entonces eso voy a estar hablando yo el domingo de esta parte. Esta es una parte, y la siguiente parte se la voy a entregar el domingo a la 1 de la tarde. Así es que nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor trabaja, hermanos, usando a siervos, a veces encarcelados, maltratados, ¿verdad? Pero realmente, cuando llegan a Éfeso, hermanos, en Éfeso nos damos cuenta que Pablo se encuentra ciertos discípulos que se habían bautizado ya en el bautismo de Juan, pero Pablo les hace una pregunta muy interesante y les dice: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: no sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les pregunta: ¿en qué se bautizaron ustedes? Y ellos dijeron: pues nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan. Sí, correcto, pero Juan dijo que creyesen en el que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Nos damos cuenta entonces nosotros, hermanos, cómo realmente, hermanos, se va desparramando el Evangelio. Y es interesante que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ni Felipe, ni los diáconos que se escogieron, ellos escogieron a Cristo. Cristo los escogió a ellos. ¿Y cómo los escogió a ellos? Nos escogió a nosotros, de la misma manera. Y aquí lo que depende mucho entonces, que
¿cómo desarrollo yo mi ministerio? ¿Con qué calidad desarrollo mi ministerio? Si el ministerio que Dios me llamó para hacer, soy obediente a hacer el ministerio que Dios me da, eso va a medir la altura a la cual usted va a ir creciendo. Va a ir creciendo conforme a la actitud que usted maneje, a la actitud que yo maneje. Entonces realmente, hermanos, a veces hay quienes desean bastante, pero no tienen una actitud correcta, no manejan una actitud correcta. Y la actitud no nos deja desarrollar, porque el desarrollo no está en lo que nosotros queremos, el desarrollo está en la obediencia al que te llama. El deseo de servirle rápido, pronto y de la mejor manera que Él te manda. Entonces yo no conozco otra cosa como el Señor pueda dirigir mi vida. Lo que sí he aprendido es que yo necesito oír su voz, y cuando oigo su voz le digo, sí, Señor. Y si no entiendo algo, le vuelvo a preguntar, Señor, ¿cómo dijiste? Así lo quiero. Entonces realmente va a mostrar mucho, hermanos, la actitud que nosotros como líderes manejamos. Créanme. Lo tenemos pasmado en el libro de los Hechos, tenemos pasmada la iglesia, y ninguno de ellos nos damos cuenta, solo Ananías y Zafira, que quedaron fritos, hermanos, por andar con trinquetes. Usted que sabe la historia, pues no se la voy a platicar, usted ya la sabe, cómo cayeron muertos. Uno cayó muerto y a las 3 horas cayó la mujer muerta también. Así es que esa parejita por andar haciendo trinquetes. Entonces, los trinqueteros, actitudes de trinqueteros no cabe aquí. Entonces, realmente salen sobrando los que quieren hacerle trinquetes al Señor, y a veces quieren pasarse de listos y quieren engañar al pastor y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. Pero a la larga, hermanos, la mentira dura mientras que la verdad llega. Cuando llega la verdad, entonces la mentira sale. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender, la iglesia no es, hermanos, la iglesia es para traer a la gente pecadora para que se arrepientan del pecado. La iglesia no es para que los que ya fueron lavados y santificados sigan siendo mentirosos, ladrones. Porque acuérdense, entonces estamos hablando de la gente que ya fue llamada para limpieza. La iglesia no es el centro para ir acumulando basura. Yo pienso que la iglesia debe ser el centro donde se barre la basura para afuera. ¿Tú quieres algo con Dios? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Quieres algo con Dios? Ahora, no forzamos a nadie. No forzamos a nadie. El Señor un día va a decir, tú eres basura, te quedas afuera, y lo que va a entrar adentro de mi granero va a ser puro. La cizaña va para afuera y el trigo va para mi granero. Así es, Él va a separar. A veces no lo entendemos porque tenemos malas actitudes, y a veces decimos, no, es que el pastor me habló así, pues te está corrigiendo las cosas malas que tienes, pues es un trabajo de Él. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Que reciba el salario y no se preocupe por cuidar las ovejas? No, el trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Y cuidarlas es darles un llamado de atención cuando necesitan un llamado de atención de parte de Dios. Entonces, hermanos, pues estamos viviendo en una era, hermanos, en una era en que ya los niños no respetan a sus papás, ya los papás no respetan a las autoridades, ya hay un caos en nuestro sistema. Pero el sistema espiritual es muy diferente, hermanos. Aquí en el sistema espiritual dijo que los gobernadores de las ciudades a veces andan comprando hasta los votos para que voten por ellos, porque saben que en el puestecito va a haber un buen taco de dinero ahí. Por eso, y fue lo que dijo Cristo, los gobernantes de las naciones quieren tomar el lugar para enseñorearse de ustedes, pero entre ustedes no va a ser así, El que quiera hacerse grande tendrá que ser el criado de los demás. Y eso es lo que a veces nosotros no estamos listos, no tenemos una actitud para eso, con nobleza. Hermano, ¿me ayudas en esto? Con nobleza diga, sí, hermano, ¿cómo no? Dime, estoy listo para servir. Entonces la grandeza se enseña en el servicio y en la actitud. Ahí se va a enseñar qué actitud lleva usted cuando usted ya aprendió
los términos bíblicos de la palabra conforme al modelo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Correcto, amén. Ahora, se fijan que el carcelero al momento que recibió aquel milagro de que se iba a quitar la vida y le dijeron no te mates, desde ese momento cambió la actitud. Era el que los había metido en el último calabozo, era el que los había puesto los chicotazos, pero después de que mira un milagro en su vida, ahora viene arrepentido y se arrodilla. Y Pablo lo levanta inmediatamente, porque ellos no aceptaban la adoración tampoco. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo hay que cambiar la actitud. No es posible que yo sea un cristiano y siga siendo respondón y malcriado, hermanos, no. ¿Qué dijo aquí el obispo delante de todos nosotros? Dígame qué dijo. Dijo, el pastor es bien obediente. ¿Se lo dijo a ustedes o no se los dijo? Sí, lo dijo, amén. Lo que le pedimos, eso no lo lleva. Claro que sí. Porque yo no voy a hacer algo que no estoy haciendo. Yo he sido obediente desde que me convertí y por esa razón estoy en el ministerio. Y yo no voy a perder mi carrera de ministerio por ser un desobediente o un malcriado hablando mal de mis autoridades, jamás. Entonces es interesante darse cuenta que eso le va llevando a usted, su actitud se va a ver en la medida de su actitud, cómo se comporta. Eso va a medir el tamaño de lo que usted va a crecer hacia arriba. Estoy terminando ya, hermanos, esta plática que tengo con ustedes. Estamos muy cerca de terminar el 2015, ya estamos a la mitad del año. ¿Se ven cómo se va el año de volada? Estamos muy cerca de terminar el 2015, quedan nada más 6 meses, vamos de la mitad. Ayer, hermanos, ayer día 4, ayer completamos un año de haber comprado la propiedad. El día 4 de junio del 2014 estábamos firmando los papeles de esta propiedad. Un año. Gloria a Dios. Imagina que Dios es tan grande. Después completamos un año y estaba bien contento yo porque digo, bueno, gracias Señor que Dios. Entonces, estamos ya casi para terminar, hermanos. El año se nos acaba de volar el tiempo. Pero es importante, hermanos, que en el terreno de la grandeza debes de tener planes, deben tener tus planes de llevar mucho fruto. ¿Quieres ser grande? Lleva el fruto lo máximo que tú puedas llevar para tu Señor. Él te llamó con un propósito, Él me llamó con un propósito. Y yo fíjese bien cómo me siento. Pero estoy hablando de estas cosas, fíjese bien cómo me siento. Me siento que en todos esos años no he hecho nada para el Señor. Así me siento. Por eso me siento con muchas ganas de que no solamente yo, sino que ustedes también conmigo vamos a alcanzar esta sociedad que se está perdiendo, hermanos. Se mueren cantidad de personas, jovencitos, niños, personas inocentes, hermanos, sin el conocimiento del Señor y de la gloria de su poder. Y nosotros, pues como iglesia, necesitamos saber que Dios nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito es de anunciar, de proclamar sus verdades, su gloria y su poder. Entonces cambiemos, hermanos, hagámosle un cambiecito ahí a la actitud que Dios, a la actitud que hacia las cosas de Dios. ¿Cómo le voy a hacer este año? Lo que me falta de este año, ¿qué quiero hacer? Y de eso voy a estar hablando un poco, voy a avanzar un poquito más con el mensaje del domingo, porque el plan que Dios tiene es grande para nosotros, es muy grande. Y lamentablemente que nuestras iglesias apostólicas, hermanos, nos están ganando otros grupos en el sistema de evangelización, porque ellos les salen a las calles y andan enseñando sus mentiras, y nosotros a veces no sabemos hablar la verdad que tenemos. La verdad que tenemos, la tenemos guardada. No se vaya a echar a perder ahí, no se vaya a solear la Biblia en la calle. Sí, la tenemos guardada. Es que se imagina, entonces estoy hablando a plata limpia, por eso yo le digo, yo me siento que yo no he hecho nada, no piense ustedes, no, pues el hermano pastor ya tiene muchos años de... No, los años no significan nada, El llamado de Dios nos llamó desde antes, pero realmente no hemos hecho nada. Entonces, porque acuérdense que estamos sirviendo a un Dios grande que mide las cosas en grande, y nosotros estamos haciendo insignificancias, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que vamos entonces a pensar en eso, que nos quedan unos cuantos 6 meses y que debemos de dejar de decir, no, es que yo ya estoy cansado.
Olvídese esa palabra de cansado. Amén, así es. Si ya se siente cansado, olvídese, no ha hecho nada y ya está cansado, pues póngase a trabajar para que se empiece a cansar, ¿verdad? Haga el ejercicio. Oye, hay quienes están muriendo porque viven sentados en la silla, gloria a Dios. Y el colesterol los está invadiendo por todas partes, pero no salen a caminar para ir a repartir unos trataditos por ahí. Oye, aquí tenemos unas cuantas cajas de tratados, hermanos. Antes decían, no, pues no hay tratados, no hay nada que repartir. Aquí tenemos 4 cajas de tratados para que usted empecemos a repartir, ¿ya? Yo no sé cuántos este sábado se pueden unir y decir, vamos a darle una vuelta aquí alrededor de la... Ninguno. Yo me voy a las 6 de la mañana, me voy para el valle, tengo una reunión ahí. Pero no sé cuántos de ustedes dicen, oye, vamos a dar una visitadita aquí a los vecinos de aquí de los alrededores, que sepan que aquí estamos, que aquí vivimos, que aquí estamos casi todos los días, ¿ya? Así es que vamos a cambiar nuestra actitud y decirle a la gente, aquí estamos. No nos habían conocido porque no habíamos salido, pero aquí estamos, empiezan a conocernos que aquí estamos, y le damos una pasada y le damos 2 y le pasamos 3 y ya la gente empieza a decir, oye, estos son los de la iglesia que está ahí, a ver si le damos una vueltecita por ahí, ¿verdad? Entonces la gente empieza a llegar, hermanos, pero pues necesitamos cambiar la actitud, ¿verdad? Una actitud más exacta al trabajo que fuimos llamados a hacer, llevar mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar poco fruto? Pues no te voy llevando ni poco ni mucho. ¿El no quiere llevar ni poco? Bueno, quiere llevar mucho, pero no hemos comenzado ni con el poco, hermanos, gloria a Dios. Así es que vamos a comenzar llevando aunque sea poquito, hermanos, ¿verdad? Aunque sea de a poquito, hermanos, vamos a comenzar con poquito, ¿verdad? Vamos a llevarle, Señor, aquí te llevamos un poquito, aquí unos cuantos vecinos que están aquí ya empezaron a llegar por aquí, ¿verdad? Pero aunque sea poquito, ahí tengo al hermano Juan que me visita aquí a la familia Arriaga, ¿verdad? Que aquí llegaba Eduardo Arriaga, que ya falleció, y estuvo hablando con su hija y pues, qué lamentable que se están yendo a visitar otra iglesia, pero Juanito como quiera les da la vuelta ahí a la familia Arriaga. Entonces tenemos gente aquí conocida a los alrededores, pero necesitamos pues darles una visitadita. A veces dicen, pues el pastor nunca visita, ¿verdad? Pero yo ando por todos los días, ando en la calle, hermanos. Ahora en la mañana yo, hermano Alberto, anduvimos mediodía trabajando ahí, dando un estudio y luego nos fuimos a hacer una visitación con otras personas. Estamos tratando de hacer las cosas, pero ¿saben qué? Da más rendimiento cuando somos más. Sí, amén. Así es que vamos entonces así de esa manera, hermanos. Voy a concluir diciendo, ¿verdad? No diga no puedo, porque cuando usted dice no puedo, entonces usted está anulando la palabra de Dios, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, me fortalece, ¿verdad? Entonces realmente, hermanos, Pablo nos da un mensaje muy grande cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuánto le quiere el Señor decir? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pues ahorita nadie me dice a Dios, ¿qué quieres que haga? Hágale esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y sabe, va a ver que le va a contestar. Le va a decir, únete al plan que tiene el pastor. Eso es lo que le va a decir el Señor. Únete al plan que tiene el pastor. Él tiene un plan Él tiene un plan grande y especial. Lo que le está haciendo falta es la ayuda tuya. Fíjese, así se lo va a decir, créalo que así se lo va a decir. Así es que el Señor me ha dicho, oye, échale muchas fuerzas, porque yo ya estoy por venir. Así es que Pablo, hermanos, nos deja el ejemplo y le escribe a los cristianos, hermanos, que se esfuercen, que cambien la actitud, que ya no puedo, yo no sé, no tengo nada, yo no soy evangelista. Yo no soy evangelista, que vayan los evangelistas. Así es que se imagina que así hubieran dicho todos los diáconos y los ministros del Nuevo Testamento. Pues no, porque yo no soy evangelista, Dios no me llamó para ese ministerio. A mí me llamó al ministerio de banca, al ministerio de silla. Bueno, no, y qué bueno que estas sillas son de lámina, porque luego nos cansamos, ¿verdad? Si no estuviéramos sentados ahí más tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que este ministerio es ministerio
pero vamos a agarrar otra actitud diferente, ¿no? El Señor nos dice, cambia la actitud y yo te voy a llevar a más actitud. Pónganse de pie, hermano, vamos a terminar. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Estamos muy felices, muy contentos porque Dios todo el tiempo nos habla, porque nos ama mucho. Gloria a Dios. Vamos a cantar antes de despedirnos, quiero cantar ese canto que dice En busca de obreros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que el Señor que nos hizo, nos está buscando para que seamos obreros de Él. Gloria a Dios. Amén. Cristo está buscando obreros que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre allá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues y anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Debes de su gloria mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Amén. Levante sus manos hacia arriba. Padre, te queremos dar gracias, Señor. Queremos que hagas un cambio de actitud en nuestras vidas. Queremos que nos des, Señor, una nueva dirección hacia nuestro corazón, Señor, hacia la gente, Señor. Cambia nuestras actitudes negativas. Quita todo orgullo, toda vanidad, todas las cosas, Señor, que a veces nos limitan para sentir más de tu presencia y gloria dentro de nosotros, Señor. Queremos que los uses en grande manera. Usa este pueblo, usa esta iglesia, Señor. Nuestra sociedad está perdida, Señor, y nosotros deseamos, Señor, hacer el trabajo que nos han llamado a hacer. Proclamo bendiciones sobre esta iglesia, sobre esta gente. Los apodero, Señor, con tu gracia, para que ellos tengan la facilidad de esa palabra de vida en los corazones de aquellos que no te conocen, Señor. Sé que tú vas a usar, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes. Toca, Señor, la vida nuestra. Proclamamos tu presencia y tu poder sobre esta iglesia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Alabanzas te damos en esta hora. Aleluya, gracias, Señor, por todo. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, amén, gloria a Dios.